La vida y el ministerio de Juan el Bautista, que ha sido la serie que hemos estado tratando. Vamos como creo que en la octava o novena enseñanza y vamos a hablar un poco más del mensaje de Juan. Hemos visto dos aspectos del mensaje de Juan, que es Cristo, el señorío de Cristo y el llamamiento al arrepentimiento, y vamos a hablar acerca del Cordero de Dios. Entonces está Juan capítulo 1, verso 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí en el verso 35 vuelve a decir: al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que tú la abras, que nos des entendimiento, poder, gracia para hablarla, Señor, sabiduría. Y que tu palabra, Señor, pueda abrir los corazones para que realmente nosotros podamos ver y conocer. Tu nombre sea anunciado, conocido y predicado, porque realmente tú nos has llamado a predicar. Lo presentamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros vivimos un cristianismo, hermano, que en nuestros días en esencia ha perdido lo que es el cristianismo, pero no solo ha perdido la esencia de lo que es, sino ha perdido el mensaje. No se predica el mensaje. Entonces, cuando hablamos de Juan el Bautista, no solo enfatizamos que Dios necesita levantar hombres con ciertas características para cierto ministerio, sino necesitamos hombres que conozcan el llamado que el Señor tiene para ellos y el mensaje que ellos deben anunciar. Ciertamente, como cristianos, nosotros ¿de qué hablamos? Pues de Cristo. Ese es nuestro mensaje, nuestra enseñanza es Cristo mismo. Pero ¿cuál Jesús? El musulmán te habla de Jesús, el católico te habla de Jesús, el testigo de Jehová te habla de Jesús, el cristianismo actual habla de Jesús, pero ¿cuál Jesús? La Biblia es muy clara en cuanto al mensaje que nosotros debemos dar como creyentes, el mensaje que nosotros somos llamados a predicar. Y según el mensaje se conoce el testimonio de la persona o del movimiento de la iglesia. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de estos pasajes que acabamos de leer, que Juan siempre que veía a Jesús, lo vio venir hacia él, dijo: este es el Cordero de Dios. Cuando estaba con dos de sus discípulos cercanos, Andrés y Juan, les dice: mirad, este es el Cordero de Dios, síganlo. Y ellos abandonan a Juan el Bautista y comienzan a seguir al Señor. Nosotros, ¿qué mensaje somos llamados a darle a las personas? Esto es bastante interesante. Cuando Juan ve y dice: este es el Cordero de Dios, esa frase es tan profunda, hermano, y tiene tanto contenido que bastaría una serie completa para hablar acerca de eso. Con nuestros hermanos en Fontibón compartimos una serie que se llamó Cristo murió por nosotros, donde vimos los aspectos de la muerte de Cristo. Todo tiene relación con esa frase: el Cordero de Dios. Entonces hoy vamos a hablar acerca solo de unos aspectos para ver un poco la enseñanza. Y lo precioso es cuando Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Dios se proveyó un cordero, hermanos? Vamos a entender un poco el lenguaje de la palabra. Nosotros, cuando vamos a la Biblia, debemos entender que la Biblia fue dada a los judíos y entenderla en el lenguaje en el que Dios se la dio a los judíos y lo que Él le quería enseñar a los judíos. No es un libro occidental, no es un libro de literatura griega, sino es un lenguaje en el cual Dios se le reveló al pueblo de Israel. Cuando tú entiendes la enseñanza y la manera como Dios trabajó con Israel, tú vas a entender claramente el evangelio y el mensaje que Dios quiere darnos. Entonces es muy bueno que nosotros podamos entender las palabras que la Biblia dice según el contexto de la revelación de Dios a través de la historia de su pueblo. Amén, porque la palabra le fue a los judíos. Un día el Señor habló con la samaritana
Y la samaritana le dijo, ¿dónde debemos adorar? ¿En el templo de Jerusalén o acá en el monte donde adoraban los samaritanos? Y el Señor le dijo, en espíritu y en verdad se busca, que Dios busca adoradores, pero la salvación viene de los judíos. Entonces nosotros debemos entender la salvación que Dios preparó a través de las promesas que Dios mismo le dio a los padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob y al pueblo de Israel. Porque esa frase, el Cordero de Dios, solo se va a entender en ese contexto. ¿Ven? Entonces por eso vamos a remontarnos al Antiguo Testamento y vamos a ver varias cosas. Lo primero que quiero decir es que la relación directa entre el Cordero y el sacrificio de los corderos tiene que ver con el pecado. El mayor problema del hombre no es que sea pobre. El mayor problema del hombre no es la enfermedad. El mayor problema del hombre no son las circunstancias. La peor cosa que le sucedió al hombre fue haber caído y que su naturaleza fue contaminada y dañada con el pecado desde Adán y Eva. Todo lo que nosotros vivimos, sufrimos y atraemos de mal sobre nosotros o malo sobre nosotros es por causa de nuestros pecados. Tú miras, y lo hablábamos hace 8 días, las personas viven diariamente según lo que ellos han sembrado en su vida y han recogido. Y el pecado siempre, tarde o temprano, nos trae la cuenta de cobro. Sea grande, sea chico, sea rico, sea pobre, sea colombiano, sea en cualquier lugar, el pecado siempre trae consecuencias. Y la peor consecuencia que trajo el pecado fue la separación de la comunión de Dios con el hombre. Inmediatamente Adán pecó, él fue sacado del huerto de Edén y nunca Dios volvió a tener una relación directa con él como la tuvo antes de la caída. Porque el Dios que nos creó es un Dios santo y justo, y en su santidad y justicia él no puede permitir y tolerar el pecado, porque él es santo. Entonces aquel hombre que pecó fue apartado de él. Por eso tú ves que los hombres pueden tener religión, pueden tener una costumbre, pueden tener lo que quieran, pero ellos ciertamente en su diario vivir están lejos de Dios. No escuchan a Dios, no sirven a Dios, no oran a Dios, no viven para Dios. Su vida está aislada de la voluntad de Dios. Ellos comen, trabajan como animales, pero el propósito por el cual Dios los creó, que fuera que ellos lo representaran, que fueran imagen y semejanza de Dios, no se cumplió. ¿Por qué? Porque hay algo que obstruye la comunión entre Dios y el hombre: el pecado. ¿Sí? No era antes así. De Adán y Eva dice que Dios se paseaba por el Edén y ellos le conocían, le hablaban, le escuchaban. ¿Sí? De ahí en adelante, después de la caída, ningún hombre ha tenido una relación íntima y cercana a Dios por causa de la maldad. Lo único que vemos es destellos de la gracia de Dios preparando el camino a través del pueblo de Israel para que un día, en el cumplimiento de los tiempos, su Hijo viniera y a través de la muerte de su Hijo volverá a darle esperanza a los hombres. Entonces vamos a ver varios pasajes. Lo primero que quiero que veamos está en Isaías. Hoy vamos a hablar mucho acerca del libro de Isaías porque el evangelio y el mensaje que nosotros predicamos estaba escondido en el Antiguo Testamento. Todo lo que Cristo hizo era el cumplimiento de algo que Dios había anunciado. Cristo no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir todo lo que Dios había prometido por los padres y por los profetas. Un día comenzamos a predicarle un evangelio a un cristiano y abrimos el libro de los Salmos. Y él me dijo, no puedo creerle porque eso es el Antiguo Testamento. Yo me volteé a mirar y le dije, ¿cómo me vas a decir eso? Porque todo lo del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. Si tú rechazas el Antiguo Testamento, no tienes ninguna base para tu fe. Cristo no vino a abrogar algo, vino a cumplir lo que Dios había prometido. De muchas maneras por los padres y por los profetas, dice Romanos capítulo 1. Entonces, antes de mirar Isaías, como la palabra no comienza en Isaías, sino comienza en Génesis, es interesante que Dios siempre preparó la mente del hombre. Nosotros vivimos tiempos, hermanos, donde la gente, por el tiempo que estamos viviendo, ni siquiera piensa.
Todo es televisión, todo es música, todo es entretenimiento. Si a ellos se les da algo para que su mente esté ociosa, esos están contentos. Pero Dios no fue así. Dios desde un comienzo siempre preparó al hombre y le habló al hombre para que el hombre fuera preparado por la palabra, para que él pudiera entender la voluntad de Dios. Génesis nos muestra que Adán y Eva pecaron, cayeron. Inmediatamente después de que Eva y Adán pecaron, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Dónde estás, Adán? Adán se vio que Dios lo vino a buscar y se vistió. Dios no gustó de la manera en que Adán se vistió. Entonces, ¿qué hace Dios? Sacrifica un animal. Y a través de la vestidura, de la piel de este animal, viste a Adán de su vergüenza, de su desnudez. Desde Génesis comenzamos a ver los primeros destellos de que Dios habría de recibir al hombre, no por la manera en que el hombre fuera o actuara, sino que él mismo lo iba a vestir para poderlo recibir. Y ahí vemos un sacrificio. Tan claro es ese sacrificio que inmediatamente los hijos de Adán y de Eva se van a acercar a Dios, Caín y Abel. Caín viene con el fruto de la tierra, que es el esfuerzo del hombre. Y Abel viene con lo mejor de su ganado. Era pastor de ovejas, ¿sí? Entonces mira, Caín se ofrece y dice de alguna manera: Dios, te ofrezco lo mejor de mí, mis fuerzas, mis capacidades, todo lo que yo soy. Abel viene y dice: Dios, yo no puedo acercarme a ti, yo considero que soy un pecador. Vengo y ofrezco el sacrificio de este animal inocente para que tú me recibas. Dios recibe a Abel, rechaza a Caín. Ahí comenzamos a ver que Dios nunca recibe al hombre por lo que el hombre es o puede hacer, sino que Dios establece desde el comienzo que su justicia iba a ser satisfecha a través del sacrificio de y en ese tiempo, animal inocente. Miren, hermanos, esa es la diferencia del cristianismo de cualquier otro tipo de religión. El cristianismo se identifica porque los hombres se acercan a Dios únicamente por Cristo y su sacrificio, y las otras religiones se caracterizan porque el hombre se acerca a Dios por sus fuerzas. Sean ritos, sean ceremonias, sean sacrificios, sean guardar sábados, sea hacer obras, sea circuncidarse, sea comer esto o no comer aquello. Cualquier cosa que tú quieras hacer para acercarte a Dios, solo nos muestra que eres un Caín más. Y Dios no recibe. Hay gente que dice: pero es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero a Caín le dijo: no me gusta cómo vienes a mí. En cambio de Abel se agradó. Porque Abel venía como por la fe. Abel no venía confiando en él mismo. Él venía confiando en el sacrificio. Porque él había visto que Dios había vestido a sus papás del sacrificio de un animal. Inmediatamente después viene el diluvio y Dios juzga a las naciones. Pero antes me parece curioso los nombres que hay desde Adán hasta Noé. Esto ya lo estudiamos cuando estudiamos nuestra serie Conociendo al Jesús verdadero. Pero es interesante cómo Dios trabajó con el hombre. Y eso es lo que queremos resaltar, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a Cristo, tú vas a entender cómo Dios preparó desde antemano el camino de su Hijo. Y cuando Cristo vino y dijo: es necesario que yo sea levantado como la serpiente en el desierto, y Él fue levantado en la cruz, cuando Dios levanta a su Hijo y vuelve la mirada de los hombres al Hijo de Dios, Dios les va a dar un lugar seguro para que ellos puedan confiar en Él. Dios no está jugando con nosotros, hermano, ni está buscando que nosotros nos acerquemos a Él de una manera en la que nosotros no podamos estar firmes. Porque hay personas que: es que yo no sé si acercarme a Dios, es que mi pecado, es que lo que yo soy. Pero cuando tú comienzas a examinar el camino de Dios no tiene base en lo que tú eres, sino lo que Dios hizo. Y el camino que Dios te ha preparado firme para que tú te puedas volver a Él. Mira los nombres, desde Adán hasta Noé hay 10 nombres. No lo vamos a mirar, solo quiero que lo escuchen para ver un poco la preparación de lo que Dios hizo a través de las Escrituras. Los nombres son Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Curiosamente, cuando tú comienzas a estudiar los nombres en el hebreo, cada nombre tiene un significado. Y de alguna manera ya Dios estaba preparando el corazón de los hombres para algo que Él venía a hacer. Mira los significados. Adán significa el hombre. Set significa expuesto. Enos
mortal. Cainán adquirido. Mira hasta ahí cómo seguiría la frase. Adán, el hombre es puesto o fue dado como un mortal adquirido. O sea, el hombre por el pecado adquirió la muerte. Pero ahí Dios no nos dejó en nuestro pecado ni en nuestra caída, sino Mahalael, que significa, pero bendito Dios, Jared, descenderá, Enoc, para enseñarnos, Matusalén, que su muerte traerá, Lamec, al desesperado Noé, reposo o salvación. Mira la frase completa, hermano, cómo Dios ya anunciaba el Evangelio a través del Antiguo Testamento. El hombre fue puesto como un mortal adquirido, pero bendito Dios descenderá para enseñarnos que su muerte. Ahí tú ves el Cordero que quita. ¿Pero cómo quita? A través de su muerte. Que su muerte traerá a ¿quiénes? A estos desesperados, que eso era el hombre sin Cristo. ¿Qué? Reposo, salvación, Noé. Entonces tú miras Adán, Abel, Noé, la descendencia de Adán hasta Noé. Inmediatamente Noé sale del arca. ¿Qué es lo que primero hace Noé después de que sale del arca, hermanos? Hace un holocausto. Y en medio de ese sacrificio Dios hace un pacto con él. Y le dice, Noé, ¿sabes qué? Como es el arco iris, va a ser un testigo de que yo nunca voy a volver a destruir al hombre con agua. ¿En medio de qué? Del sacrificio de un animal inocente. Más adelante surge Abraham. Si tú miras la historia de Abraham, siempre que Abraham hacía una jornada, siempre hacía un altar. Y siempre que hay altar, ¿hay qué? Sacrificios. Y mira que Dios preparó el camino de Abraham. Primero sacrificó un animal, después hizo un sacrificio bastante interesante. Cogió palomas, todo, lo dividió por la mitad. Los que estudiamos conociendo a Jesús verdaderos, esos pasajes son clarísimos. Y Dios hace un pacto con Abraham en medio de la muerte de varios animales. Pero curiosamente, cuando Abraham, que es el padre de la nación de Israel, llega a la madurez, Dios le dice algo: ya no quiero que sacrifiques un animal, quiero que sacrifiques a tu propio hijo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Preparando la mente del hombre para lo que Dios iba a hacer. ¿No les parece eso tremendo, hermanos? Tú comienzas a ver a Cristo en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí está Cristo, ahí está la muerte. Y viene Moisés. Y los sacrificios levíticos son la explicación exacta de cada uno de los aspectos que tiene la muerte de Cristo. Sino que no tenemos tiempo. Aun cuando comenzamos esta serie no la alcanzamos a terminar. Y ahora llegamos a los profetas. Y los profetas ya dan un mensaje muy claro. Entonces vamos a ir al libro de Isaías. Cuando tú miras los profetas, ya el mensaje con Abraham, uno dice, ¿era Dios probando el corazón de Abraham? Sí, pero era Dios también revelando cómo él iba a salvar al hombre que estaba en pecado a través de su muerte. Miren una cosa, hermano. Es interesante que ya cuando tú llegas a los profetas, la profecía era muy clara. Por eso es escandaloso encontrarnos con un judío que cree en el Antiguo Testamento y rechaza a Jesús como el Mesías. Porque el Antiguo Testamento dio muchas pruebas. Nomás en el día de la muerte del Señor Jesús se cumplen 29 profecías de una manera exacta en su muerte. Profecías como tales, ya noté algunas, no las vamos a leer porque queremos avanzar un poco rápido. La profecía no solo anunciaba que Dios iba a salvar al hombre a través del Mesías prometido y su muerte, sino que él anunciaba que aquel Mesías prometido iba a ser entregado por uno de sus amigos. Salmo 41:9. No solo que iba a ser entregado por uno de sus amigos, sino el precio que se iba a pagar por el Mesías. 30 piezas de plata. Zacarías 11. Verso 12 y 13. No solo anunciaba que iba a ser vendido, sino que en la hora de la prueba sus amigos lo iban a abandonar. Zacarías 13:7. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Esas eran profecías que mostraban exactamente cuándo Dios iba a sacrificar a su Hijo por amor a nosotros. Su juicio iba a ser un juicio falso, lleno de testigos falsos. Salmo 35, verso 11. Otra profecía decía que cuando Él iba a ir
A la cruz, Él iba a ir como una oveja, ¿sí? Muda delante de sus trasquiladores. Así como el hijo de Abraham, ¿se acuerdan que el hijo de Abraham va con Abraham y Abraham le pone la leña y lo pone a cargar la leña? Y él va y va caminando y no resiste. Y su padre lo coge, le amarra las manos, lo pone delante del altar y va a extender su cuchillo y el hijo no hace fuerza. No resiste. Abraham era un anciano, hermano. Eso de que habla el carácter del Hijo de Dios. Cómo él iba a ser llevado a la cruz y no iba a abrir su boca delante de sus trasquiladores. Dime quién eres, le decía Pilato. Dime la verdad. Y el Señor guardó silencio. Y todo eso eran profecías que los profetas anunciaban. Dice que iba a ser herido y escupido. Dice que se le iba a burlar en la cruz, Salmo 22:7. Dice que sus manos y sus pies iban a ser horadados, Salmo 22, verso 10. Dice que él iba a ser crucificado en medio de ladrones, Isaías 53:12. Dice que él iba a orar en medio de su muerte por los transgresores, Isaías 53:2. Dice que su propio pueblo lo iba a rechazar, Isaías 53. Dice que lo iban a aborrecer sin causa, Salmo 69:4. Dice que sus amigos lo iban a mirar de lejos, Salmo 38:11. Dice las escrituras que iban a repartir sus vestidos y iban a echar suerte sobre ellos, Salmo 22:18. Dice que en la cruz iba a tener sed, Salmo 69:21. Dice que se le iba a dar a beber vinagre. Todas esas profecías anunciaban claramente el día y la manera que Cristo iba a morir, cosa que él, cuando él fuera a la muerte, los hombres pudieran confiar en él. Cristo decía, hermanos, creed en Dios, creed también en mí. Porque lo que decía la Escritura, él en su humanidad no lo hubiera podido cumplir. Tú puedes, bueno, decir, tratar de cumplir ciertos milagros, pero ¿cómo puedes cumplir una profecía de cómo te van a matar? ¿Qué te van a dar allá cuando estás colgado? ¿Dónde te van a enterrar? Que son profecías. Dice, en su muerte será su muerte con los ricos. Y el hombre que cogió su cadáver prestó su tumba, era la tumba de un hombre rico, ¿no? En la cruz, mira lo precioso, las escrituras no solo mostraban que él iba a morir, decían qué iba a decir cuando estaba muriendo. Elí, Elí, lama sabachthani, ¿no? Qué cosas. También Salmo 21, 2:1 dice eso. Dice que en la muerte le iba a entregar su espíritu. Salmo 31:5. También dice que a pesar de todo lo que le iban a hacer, no iban a quebrar ni uno de sus huesos. Salmos 34, verso 20. También dice que iban a herir su costado. ¿Sí? Cuando Cristo vuelva, dice que los judíos harán lamentación y verán a aquel que traspasaron. Miqueas y Zacarías 12:10 hablan de eso. También el día de su muerte dice que inmediatamente él iba a morir, la tierra iba a llenarse de oscuridad. Amós 8:9. También dice, bueno, ya lo dijimos, que él iba a ser sepultado con los ricos. Isaías 53, verso 9. ¿Por qué estamos haciendo todo esto, hermano? Porque cuando Cristo viniera, hermano, Él era el cumplimiento y Él iba a traer salvación a los hombres. Pero a pesar de todo lo que Cristo hizo y a pesar de que Dios preparó la mente de los hombres, aún hay hombres que rechazan el Evangelio de Cristo. Sus contemporáneos los rechazaron, los judaizantes los rechazaron y hoy vivimos un cristianismo que de alguna manera quita lo que Cristo hizo y pone obras, pone leyes, pone mandamientos, pone una cantidad de cosas que no son de Cristo. Es más, tenemos la mayoría de lugares cristianos donde los hombres se acercan a orar, a cantar, a servirle a Dios por lo que ellos son, Caínes, más no por lo que Cristo es y lo que hizo por amor a nosotros. Nuestro mensaje no es quiénes somos nosotros ni qué edificio hemos edificado, sino nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Porque de nada le sirve al hombre orar, ayunar, hacer cualquier cosa. Si él no viene lavado por la sangre de Cristo, lo único que le espera delante de Dios es el juicio y la ira de un Dios santo. Dios no recibe a nadie por lo que Él es, sino Dios recibe al hombre por lo que su Hijo hizo en la cruz. Es el único camino. Hay muchos caminos, pero solo hay un nombre dado a los hombres en el cual el hombre es salvo: Cristo Jesús. Hay muchos caminos, pero solo hay una puerta
que es nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer unos versos en Isaías donde se nos muestra el Evangelio. A veces tú quieres estudiar el Evangelio y vamos a Romanos, pero tú miras cómo los profetas ya preparaban y el lenguaje que Pablo usa en Romanos está aquí claramente. Entonces vamos a leer primero Isaías 64, verso 5. Mira que Isaías va a hablar de muchas maneras de Cristo, pero el trasfondo de Isaías es el pecado de la nación de Israel. Estamos en medio de una nación que aunque fue llamada, que aunque se le dio el pacto de la ley, que aunque se le dio el sacerdocio, el templo, ellos mismos con su vida, con su pecado, mancharon todo lo que es de Dios. Por eso llega el momento que Dios dice, todo el antiguo pacto es quitado y es puesto uno nuevo. La expectativa del verdadero judío creyente no estaba en lo que ellos eran, sino en la manifestación del Mesías. Todos ellos, los profetas, murieron anunciando los sufrimientos de Cristo sin verle ni conocerlo. O sea, la expectativa del judío estaba centrada, y aún hoy en día, sino que ellos no han reconocido al Señor, en el Mesías que los ha de salvar. Pero a veces el judío piensa que Dios nos necesita salvar de Babilonia, nos necesita salvar del Imperio Romano, pero el mayor enemigo está ¿dónde, hermano? En nosotros. En nosotros. No está afuera, está en nosotros. Pero esa condición terrible y caída del hombre iba a sacar a la luz el gran amor de Dios manifestado en su Hijo. Porque Dios, antes de crear al hombre, hermano, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. ¿Ustedes creen que a Dios lo sorprendió el pecado de Adán y Eva? La rebelión de Satanás y sus ángeles. Las escrituras dicen por Pedro que Dios había preparado al Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y al comienzo nos dio destellos, como lo acabamos de leer en la historia de Israel, para que cuando Él se manifestara, el hombre entendiera que este era el que Dios había prometido. Es más, como lo hemos dicho, cuando Cristo surgió, dice que Él estaba y Él oró a su Padre, y su Padre le respondió en voz alta y dijo, este es mi Hijo amado. Y Cristo dijo, Él no lo dijo por mí porque yo sé que me escucha, lo dijo por ustedes para que creáis en el que Él ha enviado. Solo Dios ha hablado audiblemente en el Nuevo Testamento 3 veces, y las 3 veces dijo, este es. ¿Sí? El cristianismo no es quién eres tú o quién soy yo. El cristianismo es quién es el Hijo de Dios. Amén. El Cordero de Dios. A Él seguimos, a Él predicamos, amén, por Él trabajamos, por Él morimos. Él es nuestro todo, Él es nuestro mensaje, Él es nuestra vida. Si nos quitan a Cristo no tenemos nada, hermanos. Nuestra riqueza, nuestra gloria, nuestra esperanza está en Cristo. Entonces vamos a leer Isaías 64 y vamos a leer bastantes pasajes. Verso 5 dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Mira que está hablando de alguien que hace justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. O sea, el Señor viene a buscar supuestamente a los que hacen justicia y a los que se acuerdan de Él. Pero mira lo que dice el profeta. Y he aquí, tú te enojaste. Mira, Dios es amor, pero también se enoja. ¿Por qué? Porque pecamos. Y mira lo terrible, no solo hemos pecado, hermano. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. O sea, mira la condición del hombre, no solo peca, sino se goza en el pecado y lo practica de una manera prolongada, y aún hasta hoy en día es más normal que una persona sea un borracho, más normal que una persona sea un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un ladrón, que una persona normal. Ya el pecado se ve normal. Tenemos televisión donde la televisión es pecado, tenemos cantantes de música donde promueven el pecado, tenemos un mundo donde el pecado es lo al plato del día. Tú está una persona en una empresa y llega y le cuenta al otro, no, imagínese que me saqué una herramienta, cualquier cosa, y el otro se ríe, y sí, ¿cómo? Y comienza como a haber una alegría en torno al pecado. Pecamos, perseveramos en el pecado. ¿Podemos acaso ser salvos? Mira, hermano,
como le dije un día a un adventista, tú puedes dejar de comer carne, tú puedes guardar el sábado todos los días de tu vida, pero eso no quita los pecados que tú tienes delante de Dios. Tú puedes ir a Monserrate, tú puedes ofrecer misas, pagar indulgencias, y eso no quita el pecado delante de Dios. Tú a Dios no lo transas. Dios es santo. Amén. Y Dios va a pagarle al pecador conforme a su pecado. Entonces entramos en un dilema. ¿Cómo Dios siendo santo puede salvar al hombre pecador? ¿Cómo Dios siendo santo puede hacerme su hijo? ¿Cómo Dios siendo santo puede permitir que yo me acerque a su presencia? Aún como Dios siendo santo, ¿cómo puede permitir que yo ore y Él me reciba? Ahí es donde es tan importante el mensaje, Juan. No es lo que tú eres. Este viene a morir por tus pecados. Necesitas entenderlo. Amén. Esa es la esencia del Evangelio, hermano. Cristo crucificado. Si bien todos nosotros somos como suciedad. No hay campeones aquí. No hay ningún campeón en ti. Nosotros somos suciedad. A veces esas personas que le dicen, pero es que yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no asesino. Pero de todos modos, eres sucio delante. Eres pecador delante de Dios. Una vez dijo un hombre, le dijo a un pastor, pastor, nosotros somos buenos y vivimos en un mundo bueno. Le dijo el pastor, yo no sé en qué mundo vive usted. Pues yo me levanto y veo el noticiero, veo el periódico y veo un mundo terrible, que se cierne en violencia, en depravación, en maldad, de todos los calibres, ¿o no? ¿Dónde está eso de que somos buenos, hermano? La Biblia muestra al hombre caído, perdido, muerto, enemigo de Dios. ¿Sí? Así lo muestra. Pero gracias al Señor, el profeta no solo va a mostrar la condición del hombre, sino va a mostrar la salvación de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Cuando una persona se acerca a nosotros, nosotros tenemos dos responsabilidades. Primero, mostrarle su pecado. Y después de mostrarle el pecado a la persona, conducirlo a Cristo. No a una denominación, no a nosotros, no a ningún lado, a Cristo. Porque también encontramos muchas personas que llegan a muchos lugares, pasan un tiempo ahí, están ahí y nunca conocieron a Cristo. Nunca se les predicó el Evangelio, hermano. Miren, si hay algo en la que la iglesia debe perseverar es en estas cosas. Tú puedes coger todos los libros del Antiguo Testamento y hacer un estudio de Cristo en cada libro. Y ahí lo vas a encontrar, ahí está. Pero hoy en día ni siquiera se hacen estudios de la palabra en muchos lugares. Hoy hablamos de esto, hoy hablamos de aquello, el principio de la siembra, el principio de la cosecha, la fe, la parábola de esto. Pero ¿cuándo podemos decir como Pablo? Dice, yo me propuse entre vosotros no saber otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Miran, Pablo hacía eso, hermanos. Y esa es nuestra responsabilidad, predicar a Cristo y a Cristo. Cuando ya se ha puesto un buen fundamento se puede seguir. Pero muchas veces cuando hablamos con cristianos vemos vacíos en su fe. ¿Y por qué no hay fe? Porque no hay palabra, porque la fe viene, porque a veces pensamos que, ¿quieres conocer a Cristo? Repite una oración, ya la repetiste, ya eres cristiano, ya conoces el Evangelio. Mentiras, hermano, nosotros llevamos años y realmente hasta ahora estamos viendo destellos de lo que es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es descrito como el Evangelio eterno. O el Evangelio glorioso. Hoy le dedicamos más tiempo a la siembra y a la cosecha que al Evangelio. Y tú puedes diezmar, pero eso no te va a salvar. Porque si tú vas a acercarte a Dios por lo que tú haces, eres un Caín. Dios solo recibe a aquellos que vienen en Cristo. Y dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, mira que está hablando el profeta, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Saben que la humanidad duró casi 4000 años, hermano, corrompiéndose en su maldad?
¿Saben por qué yo pienso que Dios esperó tanto tiempo, hermano? Para que el hombre perdiera todas las esperanzas en sí mismo. A veces Dios nos deja caer al fondo, hermanos. ¿Para qué? Para que ninguno llegue a la presencia del Señor y diga, ¿sí ve, Señor? Sino que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, escogió Dios. ¿Para qué? Para que ninguno se gloríe en su presencia. Porque si tú dices, yo soy salvo por la fe y algo que tú hiciste, entonces ya tienes algo en que gloriarte. Y Dios no permite ninguna gloria a ningún hombre. Ninguno, hermano. A los más grandes hombres del Antiguo Testamento tiene sus lunares. Moisés tiene su lunar. No lo mancharon en toda la tierra prometida. David tiene su lunar. Aún este profeta en el capítulo 6 se presenta delante de la gloria del Señor y dice, ay de mí que soy inmundo y habito en un pueblo de inmundo de labios. Isaías 1, verso 2. Isaías 1, verso 2 es otro pasaje muy claro de esto. Dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Esta es la palabra del Señor. Crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Ahí está Adán y Eva. Los creó, les dio todo y ¿qué? Se rebeló contra él. El buey conoce a su dueño y el asno a su pesebre, su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora. Ese mensaje, a veces decimos que el mensaje del Señor en sí mismo es fuerte, hermanos. ¿Sí? Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Mira qué frase tan tremenda, ¿no? Por eso es que Pablo en Romanos 1 y 2 dice, no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno. Y miren que el judío religioso se creía bueno, hermano. Él guardaba la ley, guardaba el sábado, se esforzaba, memorizaba las escrituras. Pero delante de Dios, hermano, no hay ni uno bueno. Mira cómo dice eso. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa en él sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados ni vendados ni suavizados con aceite. ¿Eso qué es? Un leproso que se corrompe y se le cae todo, hermano. A veces uno escucha muy, digamos, a ese pastor famoso en Estados Unidos, Joel Osteen. Mi mensaje no es de condenación, sino de que las personas alcancen sus éxitos, que las personas se superen, que alcancen sus logros. Pero hermanos, la condición del hombre es tan terrible delante de Dios que lo único que el hombre merece es la muerte y ser creado nuevo. Por eso Cristo no solo lleva nuestros pecados, sino nos llevó a nosotros mismos en la cruz y hizo en él un nuevo hombre. Miren, hermanos, tú puedes conocer personas que tienen una tendencia natural religiosa. Caín la tenía. Y aún querer acercarse a Dios. Y digamos, gente que tiene talento para muchas cosas. Música, escribir, hacer obras de teatro. Hay muchas cosas que tú religiosamente puedes hacer, que a la apariencia son buenas, pero Dios mira la condición de aquel que lo ha hecho. La única manera que Dios pueda recibir algo para él es que esa persona venga en Cristo. ¿Sí? Eso es terrible para el mundo religioso. Yo conozco, pero cantidad de personas religiosas, ¿no? Que tú les vas a hablar del pecado y ellos no se sienten pecadores. Ellos se sienten buenos. Creen que pueden cantarle a Dios, creen que pueden orar a Dios, creen que pueden darle ofrendas a Dios, creen que pueden hablar de Dios. Pero ¿saben qué dice la palabra? Que hicieron a un lado la justicia de Dios, que es por la fe, y pusieron ellos, ¿qué? Su justicia. Y siguen a Dios de la manera que a ellos se les da la gana. Y algún día se van a encontrar con el juicio de Dios. Y eso es lo que le decía Juan el Bautista a las personas. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios?
como si Dios no nos va a juzgar, como si Dios no algún día no nos va a pasar delante de su juicio. Mira, dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamientos de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabañas en meladar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Mira qué es esto, hermano. ¿Por qué el Señor no destruyó a Israel? A ver, les hago esa pregunta. ¿Por qué no lo destruyó como Sodoma y como Gomorra? Sí, prácticamente llegaron a lo mismo. Porque de esa línea iba a venir la salvación de Dios. A veces llegaba como cuando tú ves un árbol que está podrido por fuera. ¿Saben qué hacía Dios? Lo cortaba. Y solo dejaba ¿qué? Un vástago. Por eso Cristo es conocido como el vástago. Porque de eso pequeño que quedó de Israel iba a surgir el Mesías. ¿Sí? El vástago de Israel es el hijo de David. Y dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y aquí vamos a ver a los judíos que se glorían en la ley y en los sacrificios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mira cómo Dios habla de esto. En estos días veía una fiesta de judíos, una fiesta en Israel y una calle de judíos ortodoxos, lleno de gallinas colgadas así. Lleno de gallinas, porque ellos todavía ofrecen sacrificios. ¿De qué sirve la multitud de esos animales? Si ya el verdadero, inocente cordero fue sacrificado. Eso es una afrenta a la gracia. Eso es una afrenta a la obra de Cristo por nosotros. Miren, hermanos, un día escuchamos de una congregación en la que el pastor se paró al frente y dijo: bueno, ¿quiénes de ustedes todavía tienen pecados que los atormentan? Entonces, yo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escribir los pecados. Y él había llevado un puerco. Cogió los pecados, les puso un alfiler y se los ponía al puerco. Cogió al puerco, hermano, y lo botó por la ventana. Sus pecados son quitados. Un pastor cristiano. Miren, hermanos, hay denominaciones donde hacen retiros, donde le dicen a los jóvenes: escriba sus pecados, hacen una fogata y los queman. Eso es apostatar contra la sangre y la obra de Cristo, como si la sangre de Cristo no hubiera llevado ya nuestros pecados, que necesitamos recurrir a cosas raras, hermano, para que nuestros pecados sean quitados. Qué cosas, ¿no? Dice: hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mi sangre? Mira, hay gente, hermanos. En estos días mi esposa tenía un compañero en el trabajo. Y el hombre, Diana, que la va cantando canciones. Entonces le decía: yo también sé cantar canciones cristianas. Y a mí me invitan a lugares cristianos, a lugares católicos, y yo voy y canto. Y el hombre es homosexual. Allá va y canta, siendo homosexual. ¿Por qué? Porque son personas que van con su pecado y creen que porque tienen una voz bonita o algo, pueden acercarse a Dios. Miren, hermanos, nosotros nos acercamos a Dios por pura gracia. Amén. Nada más. Lo que es fuera de ahí no es de Dios. Pero la gente cree que puede acercarse y manchar los atrios de Dios. No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominable, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Estamos hablando mal de la ley y lo que Dios había mandado por la ley? Claro que no. Estamos hablando mal de los que querían cumplir la ley. Porque según lo que nos dice Pablo, la ley no fue para que nosotros la cumpliéramos. La ley era el espejo, la radiografía de Dios
que nos mostraba nuestra inmundicia. Las fiestas, el día de reposo, los sacrificios, todo era para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Por eso nosotros ya no guardamos sábados, ya no comemos esto, dejamos de comer esto, porque Cristo ahora es el cumplimiento de la ley. Dios nos recibe por gracia en Él, por medio de la fe, no por nuestras obras. Amén. Cada vez que alguien le quiere poner algo a la obra de Cristo, está diciendo lo que tú hiciste no fue suficiente, yo tengo que agregarle algo. Cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es. Claro, después de que eres salvo, después que eres hijo, tienes responsabilidades, pero no para salvarte, sino porque eres salvo. Tú no obras para salvarte, tú obras y son esas obras fruto de que eres salvo, de que eres hijo, de que eres nacido de nuevo. Y dice, me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Ahí está el cristiano. Mira, y tú te encuentras un católico que te dice, ven hermano, ven, yo quiero orar contigo. Y tú dices, no, pues la oración es algo de Dios. No siempre. La oración es algo de Dios cuando tú vienes a través de la sangre del Cordero. Si no, lo que estás haciendo es profanar los santos de Dios. Un cristiano, hermano, un hermano en medio de nosotros, en otra ciudad. El hermano canta y compone canciones, tiene videos y todo. Le dijeron, lo invitó un cura, hermano, a cantar una canción a un templo católico. Y él allá, delante de los ídolos y delante de toda esa inmundicia cantando. Y le preguntaron, ¿qué tal tu experiencia? No, una experiencia espiritual. Pero dice las escrituras, dice, salid de ahí, no toquéis ninguna cosa inmunda. Todos los cristianos van a fornicar y a participar de obras muertas, obras llenas de idolatría, obras que atentan contra la obra de Cristo. Porque la doctrina católica no es solo antibíblica, sino atenta directamente a la obra de Cristo. Cuando a ti te dicen que no es necesario lo que Cristo hizo por ti, sino que tú puedes pagar una misa para sacar a tu hijo o a tu hija del purgatorio, eso es atentar contra lo que Cristo hizo. Pero los cristianos, como no conocen el Evangelio, no son celosos del Evangelio. Como no conocen el Evangelio, no predican el Evangelio. Como no conocen el Evangelio, no lo defienden, sino participan de obras muertas y ensucian aún su vida cristiana por ignorancia. Tenemos pastores haciendo eso hoy en día, que cuando coronaron al Papa, dice Luis Palau, hermano. No, supuestamente de los grandes evangelistas de nuestra... Es una bendición que Dios nos haya dado un papa americano, latinoamericano. ¿Qué bendición va a traer eso, hermano? Cuando ese hombre es representante de una religión pagana, idólatra, que él se para y dice, no importa si eres ateo o homosexual, Dios nos va a salvar a todos. No hay infierno, no hay esto. ¿Qué clase de hombre es eso que enseña esas cosas? Y los cristianos dicen, es una bendición de Dios. ¿Qué bendición de Dios puede traer? Cuando se atenta a la verdad, cuando se blasfema el nombre del Señor, cuando todo lo que está detrás del catolicismo romano. Ustedes, estos días me he puesto a leer libros de reformadores, ¿sí? Los reformadores, los que la base de nuestra fe, lo que Dios volvió a restaurar. Ustedes verán cómo ellos hablan del catolicismo romano. Pero hoy en día los pastores se volvieron a tener relaciones con la ramera, a participar del pecado de la ramera. Y los cristianos que están detrás, como no se les enseña, participan de esas cosas sin temor a veces. Dice, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Pero a pesar de la inmundicia, mira que Dios comienza como que a traer luces de esperanza para el hombre caído. Y esa es la gran expresión de eso, es lo que dice Juan, Pero Dios comienza a anunciar, y dice, lavados y limpiados. ¿Cómo se puede lavar una persona, hermano? Con agua. ¿Saben qué es el agua? El Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua. ¿Saben cuál es el agua de Dios? El Evangelio. Cuando Dios comienza a hablar, dice que en Ezequiel, he aquí yo voy a derramar sobre vosotros
agua limpia. O sea, un evangelio puro, centrado en Cristo, tiene la capacidad de ¿qué? De comenzar a lavarnos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejádmelo hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Son las obras dignas de arrepentimiento que hablamos hace 8 días. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, a pesar de la condición caída del hombre, Dios quiere estar a cuentas con el hombre. Pablo dice, reconciliaos con Dios. Nosotros como embajadores de Dios, os rogamos que os reconciliéis con Dios. Pero a veces nosotros le decimos a las personas, no, mira, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere hacer esto. Y tal vez sí, pero primero Dios quiere reconciliarse contigo. Primero Dios quiere que tú estés a cuentas con Él. El más grande problema, el que te va a traer terrible dolor eternamente, son tus pecados. Tienes que solucionar el pecado con Dios. Mira, tú no eres salvo hasta que en un momento, por la convicción que trae la palabra, tú te das cuenta que todo el peso de tus pecados ha sido quitado. Ustedes conocen el gran predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Dice que él vivía en una familia cristiana y a él le impresionaba la paz que sentían sus amigos, sus familiares cristianos. Y él decía que cada vez que se acercaba a Dios sentía una carga así de sus pecados, que eso no le permitía acercarse a Dios. Martín Lutero decía que él agonizaba haciendo ayunos, oraciones, todo lo que tenía que hacer, porque él sentía que el juicio de Dios le iba a caer sobre él. ¿Sí? Pero cuando estos hombres vieron su pecado, vieron su carga y voltearon y vieron la cruz de Cristo, así como en el progreso del peregrino, la carga cayó. Miren, hermano, nosotros no nos deberíamos preocupar que vamos a estudiar ni esto. Cuando estamos sin Cristo nos debería preocupar nuestros pecados. Eso nos debería preocupar. Porque miren, dice el Señor, no os preocupéis por el que quita, el que os roba el dinero, el que le puede quitar hasta la vida. Preocúpate por aquel que te puede quitar la vida y echarte al infierno. A ese sí está. Pero ese Dios que te puede echar al infierno quiere que estés a cuentas con Él. Qué cosa preciosa. Y ahí comienzan los pequeños destellos del Evangelio. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres, y es la manera de Dios limpiar y salvar, y oyeres a través del Evangelio, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres, porque hay personas que aún en su condición, Dios queriendo salvarlas, no quieren. Y fuereis rebeldes, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, Dios muestra la condición del hombre, pero ahí mostrando la condición del hombre, quiere salvar al hombre. Qué interesante. Seguimos en Isaías, capítulo 38, verso 15. Mira lo que dice el profeta. El profeta comienza a decir frases que en su tiempo tal vez eran destellos de luz, pero que para nosotros ahorita son la base de nuestra fe. Dice en el 38:15, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en ellas está la vida de mi espíritu. Pero pues tú me restablecerás y harás que viva. O sea, él tiene una esperanza futura, hará que el Señor lo viva. He aquí, mira lo que dice el profeta. Amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Y mira esta frase, hermanos. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Eso no es el Evangelio de Juan, eso no es Corintios ni Romanos. Ya Dios, el profeta habla de que Dios le iba a traer una esperanza y que Dios mismo iba a traer sobre sus espaldas la carga de los pecados. Mira que ahora va a comenzar a hablar del infierno y de la salvación. Mira esta frase. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad.
¿Qué está diciendo el profeta? Nosotros somos pecadores y no hay esperanzas. Señor, ¿cómo te alabará el que desciende a la muerte? Miren, hermanos, antes de Cristo la esperanza de todos los judíos fieles era la venida de Cristo. Después de Cristo, la esperanza de todos los creyentes fue lo que hizo Cristo. O sea, antes la esperanza era futura. Ahora la esperanza es ¿qué? Pasada. Es más, cuando Cristo vino, dice que Él murió y descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué? Y le predicó a los muertos. Y los que creyeron, ¿qué? Fueron, la muerte fue absorbida en victoria. Y ese lugar de reposo, el seno de Abraham, donde estaban aquellos hombres que habían anunciado al Mesías y que lo esperaban, al herir y predicar, fueron sacados de allí. Pero la esperanza de estos hombres no era algo pasado, sino era algo que Dios iba a hacer. Y es más, Dios le había dicho a David, no voy a dejar tu alma en el cielo. O sea que le estaba diciendo a David, te voy a resucitar, David, te voy a sacar de allí. ¿Cuándo? Todo ese cuándo, cómo, nos lleva a un solo lugar, hermano. La cruz de Cristo. ¿Sí? Estamos viendo hacia dónde va el profeta. Y dice, el que vive, dice, ¿quién te va a hablar en la muerte? Nadie, pero el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Y mira la esperanza del profeta. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Pero el cántico iba a ser ¿de qué? De la salvación. Es más, hermano, tú ves Apocalipsis 5, porque hoy nosotros hemos perdido la alabanza en la casa. La alabanza en el trono de Dios es ¿qué? Miren, ni siquiera comienza con nosotros. ¿Quiénes saben quiénes son los que primero alaban en Apocalipsis 5? Los querubines. ¿Y saben qué dicen? Dicen, bendito, digno es el Cordero que fue inmolado. Porque tú, con tu sangre, los compraste y los has hecho para tu Dios reyes y sacerdotes y reinarán contigo. Sí, todos dicen, amén, el que fue inmolado es digno de tomar el honor, la riqueza, la sabiduría y el poder y la alabanza. Apocalipsis 5, ya después nos aparecemos como en el 7, en el 8. Pero antes de que aparezcas tú, hay uno que está en el trono sentado en medio. ¿Y saben qué dice? Como un cordero inmolado. O sea, como si en ese momento estuviera siendo sacrificado. ¿Saben de qué habla eso, hermanos? La obra de Cristo es que permanente. Con un solo sacrificio para siempre. O sea, cuando Dios va a mirar al hombre redimido, lo ve como si Cristo estuviera en ese mismo instante derramando su sangre por él. Una obra permanente. ¿Saben qué, hermanos? Cuando se ve la nueva Jerusalén, no dice, el león de Judá estará con nosotros. Dice, el cordero será la lumbrera. O sea, eternamente Dios nos va a recordar que vamos a estar con Él por el sacrificio de su Hijo. Este es el cordero de Dios. Qué cosa preciosa, ¿no? A mí estos temas me parecen preciosos. El Señor nos dirá más tiempo para hablar de estas cosas. Vamos a leer ahí en Isaías 45, donde Dios ya comienza a hablar de la salvación que Él iba a hacer. El profeta tiene la esperanza de que Dios va a hacer algo. En Isaías 45, en el 43, 25 ya Dios le había dicho al profeta, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Imagínate, unos hermanos dan el ejemplo. Y es que hay que ver dos aspectos de Dios preciosos, su justicia y su amor. Imagínate que alguien mata a un familiar tuyo. Está el juez delante del asesino. Y el asesino dice, yo estoy arrepentido y no lo vuelvo a hacer. Entonces el juez dice, tus pecados te son perdonados, vete y no lo peques más. ¿Tú qué vas a decir? Este juez es el juez más injusto de la tierra. Que le caiga la justicia a él también. ¿Por qué? Porque el criminal era digno de un juicio. Pero si Dios dice, si el juez dice, tú mereces el juicio, vas a pagar el juicio,
todo lo que hiciste lo vas a pagar. Pero de alguna manera el juez dice, como tú eres culpable del juicio, la única manera que yo te exonere es que tú pagues por lo que has hecho. Entonces vamos a hacer una cosa, yo quiero salvarte, yo mismo voy a pagar por lo que tú me debes. Eso fue lo que hizo Dios. Pagó por lo que no. Dios trató a su Hijo como debía tratarnos a nosotros por nuestro pecado. Y ahora nos trata a nosotros como lo debería tratar a Él por su justicia. ¿Sí lo entendimos? Sí. Así es la justicia de Dios. Y ahora, por eso es tan importante ahora la fe. Porque ahora el hombre se acerca a Dios es por la fe. ¿Qué es la fe? La confianza en lo que Cristo hizo. No es esa fe que se habla hoy en día, porque hoy la fe de los cristianos es créelo, pídelo, confiésalo, decrétalo. No es ni lo que tú piensas, ni lo que tú dices, ni lo que tú decretas. Es lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Como decía el salmista, el Señor no va a poner mis pies en el resbaladero, sino nos puso sobre la roca eterna de nuestra salvación. Ahora, hermano, ¿quién nos acusará? Ni la vida, ni ángeles, ni principado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con todas las cosas? Y dice el Señor, ¿quién nos acusará? Si es Él el que nos justificó. ¿Quién es el que nos condenará? Si Él mismo murió por nosotros. ¿Sí? Justicia y amor. Dice en el 45, verso 15, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. O sea que la salvación que iba a proveer Jehová no era una salvación, ¿cómo podemos decirlo? Una salvación a medias o incompleta o que dependiera de ti. Mire, tú eres, cuando tú crees y eres salvo eternamente. No depende de lo que hiciste ni de lo que harás, sino depende de lo que Cristo hizo. Lo que pasa es que la persona que es salva y cuida su salvación y anda como necio, algún día el Señor tiene que castigarlo y disciplinarlo por sus pecados. Hasta le puede quitar la vida y el día que el Señor venga no va a recibir recompensa. Las personas que quieran profundizar eso, hay una serie preciosa que llama El Reino de los Cielos. Nosotros la compartimos acá, los cielos y los cielos. Los sábados, y quedó muy clara sus asuntos. Pero la salvación es eterna. No nos avergonzaréis ni nos afrentaréis por todos los siglos. Más adelante Isaías 46, 9, 13. Vamos rápido porque... Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón mi consejo. Yo hablé, primero Dios hace que, hermano, Dios habla. Dios anuncia, pero Dios no solo anuncia, dice, y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mira viene, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, mi gloria en Israel. O sea, el Señor promesa a Israel de salvación, promesa a Israel de salvación. Todo se cumple en la cruz de Cristo. Isaías 52, verso 6. Mira que aquí ya no solo se habla de la obra que Cristo va a hacer, de la salvación que Él va a traer. Isaías 53 habla del sacrificio de Cristo muy claramente, sino de aquel anuncio de ese mensaje. Dice desde el 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre que es por causa... En aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Cuál día es ese, hermanos? Y después de aquel día maravilloso, mira lo que comienza a hablar, que Pablo usa este pasaje en Romanos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz. ¿Por qué estamos hablando? Porque realmente vemos la necesidad de que Dios levante hombres
que prediquen a Cristo, que prediquen la obra de Cristo, que lleven a los perdidos a la cruz de Cristo, a la salvación de Cristo, que puedan traer en un mundo de perdición y de oscuridad la esperanza de la vida eterna por medio del Evangelio. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que tú donde estás, tú puedas predicar el Evangelio puro y sano de Cristo. Amén. Por eso nos esforzamos, no porque yo ya soy salvo, tú ya eres salvo probablemente, pero hay muchas personas que Dios ha determinado para salvación. Y los instrumentos que Él ha escogido para que su Evangelio corra somos nosotros. Amén. Ministros, somos testigos, somos luz, hermano. Pero para hacer luz debemos conocer el Evangelio. Dice, voz de atalaya alzarán su voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanza, alegraos juntamente soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo y a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Miren, hermanos, no hay una muerte, no hay un hombre que haya impactado la historia de la humanidad más que Cristo. Un día hicieron unos hermanos un documental, les preguntaron, ¿usted cree en Cristo? Dijo, no creo en Cristo. ¿Ha escuchado los Beatles? Sí, ha escuchado los Beatles. ¿Cómo murió Paul McCartney? ¿Cómo murió John Lennon? Tiroteo. Algunos sabían. No, de sobredosis. No sé, como que no está muerto. No, que un amigo lo mató. No, nadie sabía cómo murió. Bueno, la mayoría que seguían la música de él no sabían a ver cómo había muerto, quién lo había matado, cómo había matado, dónde, qué día había muerto. Pero pregúntale a cualquier persona cómo murió Cristo. El Señor desnudó su brazo ante todas las naciones. ¿Sí? Qué cosa preciosa, ¿no? No hay otro hombre, Él es como cantábamos hoy. Él es el hermoso, el deseado de las naciones. Lo que los hombres buscan, yendo tras su concupiscencia, se encuentra verdaderamente en Cristo. Porque el bien del hombre es Cristo. La bendición de Dios para los hombres es Cristo. En Él serían benditas todas las familias. La bendición de Abraham no es riquezas, no es ser cabeza y no cola. La bendición de Abraham era el hijo que iba a nacer de su descendencia, que iba a traer salvación a toda la tierra. Romanos 4, 5, 6. Señor. Y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Isaías 62, 1. Yo sé que estamos largos, pero quiero leer todos los pasajes, hermano. 62, 1. Dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. O sea, hasta que la obra de Cristo no tome el valor necesario, no llegue a los lugares necesarios, no deberíamos callar. Nosotros, el Señor despierte en nosotros ese celo por hablar, ese celo por evangelizar, ese celo porque el evangelio de Cristo corra, ¿no? Señor nos ayude. Hay otros pasajes, no vamos a mirar más Isaías, miremos Zacarías capítulo 3. Este pasaje muestra un poco la escena de la condición del hombre, la obra de Cristo y lo que Él iba a hacer. En un solo día el Señor había prometido quitar el pecado del mundo. ¿Cómo? Con el Cordero. ¿Dónde? En la cruz. Zacarías 3 dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. ¿Saben que Satanás es el fiscal, hermanos, acá en el asunto? Es el que trae las leyes, el que le dice al juez, mire, este incumplió esto, este incumplió esto, este incumplió esto, este incumplió esto. Y sabe más leyes que quién sabe qué. Muchas veces nosotros actuamos como Satanás. ¿Saben que hay una imagen muy parecida en el Nuevo Testamento? Está Cristo, está una mujer ramera llorando a los pies de Cristo, y está un judío fariseo diciendo, si este conociera quién es esta, no la recibiría. Porque el hombre en su justicia se vuelve juez y se convierte como Satanás. Acá tenemos a Josué el sacerdote, a Satanás acusando y a Jesús el ángel de Jehová intercediendo. Es una imagen preciosa y vea lo que pasa. Y dijo Jehová a Satanás. Zacarías 3 verso 2.
Jehová te reprenda, o sea, Jehová el Hijo orando a Jehová el Padre. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, en medio de tantas ruinas Dios escogió a Josué. Y mira cómo estaba Josué, así como cuando tú llegaste al Señor. Y como cuando yo llegué al Señor. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Las vestiduras viles hablan de la lepra y habla de la inmundicia y habla del pecado. Isaías. Cuando tú vienes al Señor, así venimos, hermano. A veces hasta siendo creyentes nos vamos y hacemos unas y venimos así sucios. Y ahí viene Satanás a acusarte y acusarte. Pero como decía un hermano, cuando Satanás te acuse de tus pecados, uno no debe justificarse ni siquiera delante de Satanás. Recuérdale que hizo Cristo en la cruz. Recuérdale que allí lo avergonzó. Una vez estaba Martín Lutero y dice que Satanás lo estaba acusando y acusando y acusando. Y él estaba escribiendo con tinta y se volteó y dice que le botó la tinta. Y una tinta roja y dice, la sangre de Cristo me ha limpiado de todos mis pecados. Dice que hasta ese día él sintió el juicio de Dios y la condenación que traía Satanás. De ahí en adelante él experimentó paz. Porque ¿saben qué es lo que nos quita la paz? No es la economía, no es la condición mundial, es el pecado. Pero cuando tú vienes a Cristo, mira lo que Cristo hace. Esta imagen es preciosa. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, esto es una imagen muy preciosa y muy parecida a Apocalipsis 5. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. O sea, veníamos llenos de inmundicia y no solo nos perdonó, ¿sabe qué nos hizo? Apocalipsis 5. Nos hizo reyes y sacerdotes. Nos vistió de gala. Nos hizo nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y dice, qué precioso, ¿no? Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, esto es como cuando le trajeron a la mujer que había caído en adulterio al Señor. Le dijo el Señor, tus pecados, ¿quién te acusa? Nadie te acusa, ni yo te acuso. Pero vete, pero no peques más. Porque el hecho que Cristo haya muerto por nuestros pecados no es la excusa para que sigamos viviendo en el pecado. Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado? De ninguna manera. Y el mismo Señor le dice a Josué, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Si tú venías lleno de pecado, Cristo te limpia, te viste de nuevo. Ahora ocúpate en la palabra del Señor, ocúpate en las ordenanzas del Señor. El Señor quiere prepararte para que tú sirvas en medio de la casa. Tío, hoy en día muchas personas llegan sucias, el Señor las limpia, hermano. El Señor te da paz, perdón, pero el Señor quiere usarte, quiere levantarte, quiere madurarte, quiere que tú hagas parte de la verdadera casa de Él. No de esos grandes lugares de hoy en día, sino que participes en la edificación de la amada, la que Él está preparando para su encuentro. Pero mira lo precioso, con ese contexto ahora el Señor va a hablarnos del mensaje. Echa pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Ese siervo el renuevo es el Mesías. ¿Por qué renuevo? Porque iba a quitar el árbol. Y de ese árbol iba a salir ¿qué? Vástago. Porque he aquí aquella piedra. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es el fundamento de nuestra fe? Cristo. Que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Igual que en Apocalipsis el cordero que está en el trono tiene ¿qué? 7 ojos. Que son el Espíritu de Jehová enviado por toda la tierra. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y mira esta frase. Y quitaré el pecado de la tierra en un día, en la cruz de Cristo. Terminamos con un pasaje, hermanos. Hebreos capítulo 10, verso 6. Cuando tú miras las escrituras, de esto se habla mucho, hermano. Es más, el libro de Hebreos dedica
capítulo 8, 7, 8, 9, 10, 11 hablar de esto. De seguido. Que a veces no le dedicamos tiempo a estas cosas que son verdaderamente importantes. Solo vamos a hablar el 10, verso 6 en adelante. Pero si ustedes miran esas series, ese tema es la palabra lo agota, porque esa era la predicación de los apóstoles, Cristo. Dice, verso 6, 10, 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿quién está hablando acá? El verbo eterno de Dios, aquel que estaba con el Padre de antes de la creación. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué estaba escrito? La salvación que Dios iba a traer a través del Mesías prometido. Diciendo primero, ya lo leímos ahorita en Isaías, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad, mira, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda, mira esta frase, hermano, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué frase, hermano? Perfectos para siempre. Miren, hermanos, siempre que Dios se relacione con nosotros, va a ver a Cristo como recién inmolado. ¿Sí? A veces tú dices, oiga, yo a veces hago unas cosas y Dios, ¿por qué no desciende fuego y me consume? ¿Saben por qué, hermano, el ángel de la muerte no entraba a la casa de los judíos? En Éxodo, porque en la puerta había sangre. En la puerta de la casa había sangre. Por eso a veces Dios no nos... Porque nosotros estamos bajo la sangre del Cordero. Eso nosotros no lo vemos. Hay brujos que los ven, hermanos. Una vez fueron de una bruja, maldice a esa cristiana, no puede. Y ella dice, oró al diablo. Y el diablo dice, no puedes, ni yo puedo. ¿Por qué? Porque estamos bajo la sangre. En Cristo hemos sido hechos perfectos, salvos para siempre. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Todas las promesas, hermano, todo lo que Dios había dicho, se cerró, se selló cuando Cristo fue a la cruz. Un ejemplo que da las mismas escrituras, digamos, tú tienes un papá o tu mamá que tiene una herencia grandísima. Todo lo que ella tiene mientras esté vivo no es tuyo, es de ella. ¿Sí? Una vez le dijeron a mi abuela, bueno, vamos a repartir las cosas entre los hijos. Dijo, pero no me he muerto. Que se van a repartir si no me he muerto. Pero una vez muere, hay que un testamento. Todo lo que Dios había prometido ahí estaba, pero eso fue dado y hecho efectivo para el hombre cuando Cristo muere. Porque cuando muere ya hay un testamento. Por eso nosotros hablamos del Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Todo lo que Cristo obtuvo para ti en la cruz. Y que te da para que tú lo disfrutes, lo conozcas. Hay un libro precioso del hermano Gino, Provisiones de la Cruz. Todo lo que Cristo hizo por ti. Para que tú disfrutes. Porque la mayoría de cristianos pasan tiempo queriendo hacer cosas para Dios sin conocer lo que Dios ha hecho por ellos. Y hay que hacer cosas para Dios, pero sustentados con la base de lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, cuando tú conoces lo que Cristo hizo por ti, ahora tú tienes las herramientas para servirle a Dios basado en la justicia de Dios, no en tu propia fuerza, ni carne,
Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, mira hermano, acuérdate de esta frase, porque Satanás va a venir a acusarte. Pero si el Señor te justificó, ¿quién te va a condenar? Y nunca más me acordaré tus pecados y tus transgresiones. Como dijo un hermano, cuando Satanás venga a recordarte tu pasado, recuérdale el futuro que espera de ti. Porque tú en Cristo ya eres salvo, perfecto, para siempre. Qué cosas, ¿no? Dice, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, nuestra relación por Dios, tú no puedes hacer nada para limpiar tus pecados, porque Jesucristo ya lo hizo. Querer hacer algo para limpiar tus pecados es afrentar contra el Espíritu de gracia, es pisotear la sangre de Cristo, es tenerla por inmunda. ¿Por qué Pablo le habla esto a los hebreos? Porque los hebreos eran judíos que se habían vuelto a Cristo, pero en momentos de prueba volvieron a las leyes, volvieron al templo, volvieron a los sacrificios. Les está diciendo el autor, usted que había conocido la sangre de Cristo, ¿a dónde volvió? Está pisoteando la sangre de Cristo con los animales, con los... ¿Sí? Es como la persona que conoce a Cristo y después tú la ves pagando misas, haciendo cosas así. Eso es afrentar la obra de Cristo. Nunca conoció a Cristo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Amén. Eso que nos lleva a buscarlo. O sea, si Dios me perdonó, entonces ya vivo relajado. No, al contrario, ahora vivo para Dios. Ahora busco a Dios. Ahora me esfuerzo. Ahora me ocupo de la salvación que Él me ha dado. En plena servidumbre de fe, purificando los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Mira que a veces estas palabras parecen superficiales, hermano, pero cuando tú comienzas a caminar tiempo con el Señor, tú te das cuenta que muchos de los que eran firmes, con el tiempo comienzan a ablandar, comienzan a volverse tibios. Hermanos, mantengámonos firmes. A veces decimos, yo cuando conocí al Señor era así. Si has seguido al Señor debe ser 3, 10 veces más de lo que era antes. Si antes eras esforzado para orar, ahora mucho más. Si antes te gustaba ir a las reuniones, ahora mucho más. No pierdas lo que el Señor algún día te dio. Mantente firme. Decía, mira, Pablo decía, no es que hayamos ganado nada. O sea, ¿tú cuántos años tienes de creyente? Seguramente no has ganado nada, sino que nos esforzamos y seguimos adelante. ¿Sí? Porque lo que hemos ganado, si es verdadero, si es de Dios, en algún momento nosotros podemos dañar todo lo que hemos hecho antes. Si no perseveramos firmes. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, porque ¿cómo nos vamos a estimular si no venimos a la reunión? ¿Ah? No dejando de congregarnos. Mira lo terrible, eso a veces se vuelve costumbre, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como hablábamos al comienzo de la reunión, cada vez vemos más que aquel día se acerca. Sí. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, después de tú haber escuchado el Evangelio, de haber visto la obra de Cristo en la cruz, y tú sigues menospreciando esa obra, ya no te queda nada. Lo perdiste todo. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Qué frases, hermano. Y hoy en día los cristianos lo hacen de una manera que ni se dan cuenta. Hay una pastora que dice, cómprame mi cuadro de arte y mi cuadro de arte va a traer paz y libertad a su casa. Benny Hill en la página él dice, compre el anillo de la prosperidad y la bendición, y las bendiciones de Dios llegarán a su vida.
Eso suena bonito, pero es afrentar contra lo que Cristo hizo. Como si lo que Cristo no fuera suficiente. Ahora tenemos que, como la oración fuerte del Espíritu Santo, necesitamos comprar las rosas, ¿no? El aceite, no sé qué, llenos de fetiches, parecen brujos. Pero conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo haré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, hermanos, el mensaje del Evangelio es Cristo y ese crucificado. Cristo muriendo por nuestros pecados. El Señor le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el perdón de pecados. ¿Cómo? En Cristo y en su nombre. Yo sé que este tema es largo, pero queríamos solo abarcarlo en un día, por lo menos. El Señor nos ayude, nos afirme, para que podamos tener la certeza de que seguimos al Señor por la fe en la obra de Cristo. Que es la única base que Dios nos ha dado como hijos suyos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por permitirnos estar delante tuyo, Señor. Ayúdanos a considerar todas estas cosas. No permitas que tu palabra llegue y nos pase por encima, sino queremos que tú nos hables, Señor. Te damos gracias porque ciertamente tú moriste una vez y para siempre. Ciertamente tu muerte nos trajo vida, nos trajo perdón, salvación, justificación, nos redimiste y ahora podemos aún acercarnos a ti confiadamente al trono de la gracia, hallar oportuno socorro. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos, Señor, verdaderos hombres que viven y te siguen por la fe, Señor. Tú eres nuestro Dios y nos has dado una gran salvación. Ayúdanos a vivirla, a disfrutarla y a predicarla. Amén. Pon a tu Hijo en nuestra boca y llévanos a donde tú quieres llevarnos, a llevar el Evangelio de la cruz, de la salvación de tu Hijo. Que tu Hijo sea conocido, como decía el profeta, que el brazo de Jehová sea destapado delante de todas las naciones y que todos los hombres vean y te conozcan a ti, Señor. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ayúdanos, guíanos y nos encomendamos a tu gracia para que nos ayudes a perseverar, Señor, con firmeza en el camino que tú has trazado para nosotros, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.